Y había un compilado semanal. ¿Y cuáles eran, digamos, los capítulos normales o habituales de un boletín de orden público? El boletín de orden público, habían dos, es decir, estaban básicamente todo lo que eran proyecciones terroristas, se sacaba eso en una parte, y estaban los hechos de orden público nacional en el sentido de manifestaciones, mítines, digamos, protestas, cierres de carreteras, bloqueos. Entonces eso se diagramaba en un mapa y ese era el que salía diariamente. Esos mítines, marchas, protestas, cierres de vías a que hace referencia para efectos del informe del boletín de orden público, ¿eran asimilados a actos de terrorismo? No, señor, son dos cosas diferentes, son dos informes diferentes. El uno se llamaba proyecciones terroristas y el otro se llamaba panorama laboral, creo. ¿Por qué le decían panorama laboral? Porque se producía en una coordinación que se llamaba laboral, pero esa cambió con el tiempo, con la reestructuración cambió ese nombre. ¿Pero era porque incluía protestas de sindicatos de trabajadores? Era porque, como le digo, se producía en esa área, pero se recogía principalmente todo lo que fueran, lo que llegaba al país era lo que tuviera que ver con hechos que fueran a ver, sí señor, las protestas, los cerramientos de carreteras, si iba a haber unas manifestaciones muy graves en el país. Entonces de esto se informaba a diario a la policía, al Ministerio de la Defensa. ¿Era habitual también incluir en estos boletines de orden público información que tenía que ver con ONGs, con organizaciones sociales? No, señor, no. O sea, lo que llegaba era sobre el evento como tal que se iba a desarrollar y se podría, inclusive, si ustedes lo quisieran verificar, está en los documentos de la subdirección, el mapa como se sacaba a diario, y eso no contenía ningún otro tipo de información diferente a esta. Cuando usted hacía referencia, cuando le preguntaba ahorita a la honorable Corte sobre el tema de la información de esa inteligencia, se hablaba de fuentes humanas, es decir, ¿cómo funcionaba lo de las fuentes humanas para efectos de boletines de orden público? Pues cuando llegaba un documento, el documento indica de qué medio o de qué fuente fue tomado, para tener el soporte por parte del analista de quién emite esa información. Y cuando viene de una fuente humana, entonces la seccional indica información obtenida a través de fuente humana, indica qué. Entonces, pues nosotros no conocemos ni quién es la fuente, porque digamos las fuentes son cerradas para cada, es decir, nosotros no sabemos, escasamente creo que el funcionario es el que maneja la fuente, sabe de quién se trata. O sea, cada seccional del DAS tenía sus fuentes humanas y eran propias, reservadas. Sí, sí señor. ¿Y había una política de pagar por esa información dentro del DAS, de cuentas reservadas, o había fondos para pagar esa información? Sí, pero yo nunca, o sea, en esa época yo nunca manejé ese, digamos, directamente el pago de fuentes ni nada, pero dentro de la institución hay un rubro, tengo entendido que sirve para, obviamente, partes los pagos de las fuentes humanas. No sé en qué proporción ni cuánto se habrá girado a cada seccional por ello. ¿Podríamos afirmar entonces que el DAS pagaba fuentes humanas que estaban infiltradas en organizaciones sindicales, sindicatos, organizaciones sociales? No puedo decirle si se encontraban infiltradas o no, porque muchas personas, muchos de los documentos, por ejemplo, dicen fuente humana tiene acceso a la información, o sea, también el informe indica si tiene acceso de manera directa, indirecta, lo escuchó a través de otra persona. Entonces no es fácil pues que yo le diga a usted con la certeza de que pueda decir uno que estaban infiltradas o no en esas organizaciones, doctor.
para producir esos boletines diarios de orden público y esos resúmenes semanales, ¿ustedes tenían gente permanente en campo tomando la información? No, nosotros no, o sea, es decir, la entidad como tal, como ya le dije, está recolectando la información principalmente de los medios abiertos. Si en alguna seccional se hace la verificación como tal del evento, del hecho que está ocurriendo, y mandan la información a Bogotá para decirnos que está pasando algo en ese momento, para dar la descripción de lo que está ocurriendo, en dónde está pasando, si es cierto lo que está diciendo el noticiero o no, nosotros tomamos la información y de ahí nuevamente vuelve y se emite un segundo comunicado, un tercer comunicado, pero no es porque haya de la subdirección una circunstancia de tener nosotros personas verificando. Básicamente las labores de verificación eran hechas por las mismas seccionales. Es decir, que las seccionales del DAS sí tenían personas en campo haciendo verificación para poder hacer estos Para reportes. algunos eventos, sí señor, porque llegaban los informes que verificaban o digamos corregían o ampliaban alguna información que se obtenía de los medios de comunicación, toda vez que a nosotros nunca se nos permitía tomar lo que alguna persona estaba diciendo de prensa, porque nos decían, pues bueno, o sea, eso lo sabemos del medio, pero ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Entonces, ahí era cuando la seccional entraba a hacer las verificaciones y comentar y especificar qué era lo que estaba pasando en algún momento dado. Es decir, se tomaba primero la información que se conocía pública y luego se hacía trabajo de campo por agentes del DAS para obtener información, nombres de personas, de organizaciones, etcétera, que participaban en esas protestas y en esos mítines. En algunos eventos, dependiendo de la gravedad, sí, mandaban esas informaciones. ¿Usted tuvo conocimiento si de la Oficina de Protección se manejaban por parte de esta subdirección informaciones para ratificar o desvirtuar posibles amenazas contra personas protegidas dentro de los programas de protección que manejaba el DAS? Sí, señor. En la subdirección de análisis llegaban requerimientos de la Oficina de Protección para los estudios de riesgo de alguno de los protegidos, y entonces preguntaban qué información existía reciente en las bases de datos, o ellos mismos colocaban un espacio, una época, y sobre eso se les contestaba. En otras oportunidades, cuando llegaba alguna información de estas a la subdirección, nosotros mismos la remitíamos a la Oficina de Protección para que se les hiciera las averiguaciones o el fortalecimiento, de ser el caso, pienso yo, de los esquemas de seguridad, cuando teníamos la notificación de que algo podía pasar contra una persona. Entonces la misma subdirección era la que comunicaba a Protección. Es decir que, en otras palabras, los mismos funcionarios que hacían las investigaciones sobre el tema de actividades terroristas, de marchas, de mítines, etcétera, eran los que podían hacer los análisis sobre los casos de riesgos y amenazas contra personas protegidas por el DAS. Señor presidente, con la venida de la Corte, el señor Noguera está haciendo permanentemente asentimientos o negativas. No sé si lo hace conscientemente o es parte de la actividad que realiza en la presentación de la pregunta de la parte civil, pero solicitaría que se omitiera cualquier clase de manifestación en este sentido, porque la testigo permanentemente pues está en el cruce de la parte civil y de la defensa. Se requiere el doctor Noguera en ese caso para que